la ley generalizada de Gauss. Vean que hasta ahora venimos estudiando la idea de campo eléctrico, o sea todo este primer cuatrimestre, toda esta primera parte de la materia venimos estudiando la fuerza eléctrica, y vimos que uno de los medios para poder calcular esa fuerza es mediante el cálculo del campo eléctrico, ¿no? Porque después si hacíamos básicamente Q por E o integrábamos ese campo eléctrico en una distribución de carga continua, podíamos encontrar la fuerza. Y lo que fuimos viendo la semana pasada son un montón de métodos distintos para poder calcular ese campo eléctrico. Ya sea calcular el potencial eléctrico y su gradiente para encontrar el campo eléctrico, utilizar la ley de Gauss para, a partir de cargas libres que tengan cierta asimetría, poder encontrar el campo eléctrico. Vimos también la ecuación de Laplace, que es también otro método más ligado a la parte del potencial, y el método de las imágenes, ¿no? Que era para ciertos problemas que teníamos distribuciones de cargas que no teníamos ni idea cómo eran, pero sabíamos cómo era el potencial en los bordes de nuestro problema. Podíamos encontrar un problema análogo que tenía la misma solución. Todo muy lindo, pero hasta ahora veníamos viendo siempre el campo eléctrico generado por cargas libres en el vacío. Eso nos va a servir si algún día tenemos que calcular el campo eléctrico en el medio del espacio, pero no si estamos acá en la Tierra. Entonces, lo que empezamos a ver esta semana es la idea de los dieléctricos. Los dieléctricos básicamente son el resto, todos los materiales que vamos a trabajar, que conocemos, pero que interactúan de una manera particular con el campo eléctrico. O sea, vamos a ver que todos los materiales que están compuestos por átomos tienen la capacidad de polarizarse. Eso quiere decir que en presencia de un campo eléctrico, el átomo no es que se rompe ni se divide, sino que la nube electrónica se corre un cachito por un lado y la carga, el núcleo positivo se corre otro cachito para el otro lado. Eso nos genera una especie de dipolo. Y así le pasa a todos los átomos de un material. Y vamos a hacer que eso es lo que vamos a decir cuando un material se está polarizado. En un conductor es una polarización extrema. Quiere decir que ahí sí rompimos y las cargas negativas van para un lado y las cargas positivas van para el otro, ¿no? El dieléctrico es el intermedio, básicamente. Esto es el resto de los materiales. Lo que vieron para el video que tenían hoy de la ley generalizada de Gauss es que cuando tenemos un dieléctrico y se generan todos estos dipolos, o sea, esa pequeña división de cargas que ocurre átomo por átomo en todo el dieléctrico, eso genera un campo eléctrico que se opone al campo eléctrico que lo polarizó. Y entonces nos va a generar un campo eléctrico total que de alguna manera apantalla. O sea, ese campo eléctrico neto que nos queda debido al dieléctrico termina siendo más chico. Creo que la mejor forma, la imagen más clara donde se ve eso, vieron en el video, cuando analizaban el campo, un dieléctrico entre placas conductoras. No, denme un segundito, no me deja copiar esta imagen. No sé si me ubican en la imagen que les estoy diciendo. Que están las diapositivas en la hoja 4. Ahí copio la imagen para que trabajemos sobre lo mismo. Uy, qué chiquitito. Esta imagen de acá, ¿no? Oh, me la repixeló. A ver si pruebo otra cosa. Ahí va mejor. Vean, acá que tenemos dos placas conductoras cargadas, que esto sabemos que estas placas nos van a generar un campo eléctrico que va de la placa positiva a la negativa. Representemos con esta línea de campo rojas. Este sería el campo externo, el generado por los conductores. Este campo nos generan estos pequeños dipolos que estamos viendo acá. Entonces, cada dipolo en sí mismo, fíjense si analizamos este dipolo nomás, tiene un campo que va de la carga positiva a la negativa, ¿no? Un campo que va para allá, para la izquierda. Entonces, y así para cada uno de todos los dipolos. En neto, todo ese volumen de dipolos me está generando un campo eléctrico que va para la izquierda. Pero claro, este campo que generamos no es tan intenso como el que polarizó el sistema. Entonces, si ahora tenemos que ver cuánto es el campo neto en esta región, tenemos el campo generado por las placas conductoras, que lo estamos representando acá con flechas rojas, y el campo que tenemos representado acá por las flechas verdes de los dipolos. Eso nos genera un campo neto hacia la derecha, porque no se ve para nada este color. Negro. Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque, como decía, este campo va a ser menos intenso que el rojo, pero de alguna manera lo va a apantallar.
Y eso es un comportamiento que se va a compartir en todos los dieléctricos, donde tengamos un dieléctrico polarizado por un campo externo, el campo neto, o sea, el dieléctrico, el que se debe tanto al campo externo como al campo de polarización, va a ser menos intenso. Eso se va a ocurrir siempre. Bueno, nunca va a pasar un dieléctrico que básicamente se reoriente al revés. Es como que fortalezca el campo. ¿Está bien? Siempre el dieléctrico lo va a apantallar. Es un comportamiento que tenemos que tener bien claro en los dieléctricos. Frente a esto, chicos, después con la ley de Gauss, lo que llegamos a la idea de la ley de gas generalizada teniendo en cuenta el desplazamiento eléctrico, ¿no? Que lo llamamos con la letra D. Y vieron ahí que el desplazamiento eléctrico lo definimos como epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización eléctrica. Y esto sale por lo que ahí plantean en el video. Si lo quieren ver en las diapositivas, es en la hoja, les digo, en la segunda diapositiva del video, que básicamente vieron que plantean la ley de Gauss, un sistema que tenga tantas cargas libres, como por ejemplo una carga puntual en ese caso, como un dieléctrico que se va a ver polarizado por la presencia del campo eléctrico de la carga puntual, te vamos a tener tantas cargas libres como carga de polarización. Si lo trabajamos un poco eso y pasamos a la ley de Gauss en su forma diferencial, no en la forma integral, vieron que la que típicamente trabajamos nosotros es la integral de flujo, ¿no? Es esta que nos dice que el flujo sobre una superficie cerrada del campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Si esto lo escribimos en la forma diferencial de la ley de Gauss, que eso se logra utilizando el teorema de Gauss de análisis, esto lo podemos llevar a una forma de este estilo, que nos dice que la divergencia de E es igual al rho encerrado, sobre epsilon 0. Estas son dos formas distintas de representar la ley de Gauss. Utilizando esta forma de representación y teniendo en cuenta que la carga encerrada o ese rho encerrado lo podemos escribir como un rho libre y un rho de polarización, y ahí teniendo en cuenta las definiciones que hicimos de los rho de polarización, ¿se acuerdan? El sigma y el rho de polarización. El rho de polarización lo definimos como menos una divergencia de P. Es lo que llegan ahí, trabajando en la ecuación, terminamos llegando a la divergencia de epsilon 0 por E más P, que es lo que después vamos a llamar la polarización, el vector de desplazamiento. Entonces llegamos a una ecuación que nos dice que la divergencia de D es igual a el rho libre. Y esto es la forma diferencial de la ley de Gauss generalizada. Si volvemos para atrás de la misma manera que de esta podemos llegar a esta, de esta podemos llegar a un análogo, y llegamos a la ley de Gauss generalizada que nos va a interesar a nosotros, con la que vamos a trabajar, que nos dice que el flujo sobre una superficie cerrada del desplazamiento eléctrico es igual a la carga libre. Hay mucho cuidado que acá no aparece el epsilon. Sí, una duda con respecto a la carga libre. Sí. ¿Esa carga libre depende de la superficie gaussiana que yo uso o yo miro como desde una vista de águila y donde haya una carga libre la agarro y ya está? No, o sea, de la misma manera, viste, que cuando en la ley de Gauss nos preguntamos cuál es la carga encerrada, es la carga encerrada, es toda la carga encerrada por la superficie gaussiana. Acá es la misma lógica, pero para únicamente las cargas libres. Siendo más quisquilloso con el nombre, sería la carga libre encerrada. Bien, ¿Bien? perfecto. O sea, la que está adentro de la superficie gaussiana que elijamos. Bien. ¿Bien? O sea, a diferencia, en la ley de Gauss tenemos que decir toda la carga encerrada, tanto las cargas libres como la de polarización. En la ley de Gauss generalizada son las cargas encerradas libres. O sea, si hay una carga de polarización, no me interesa. En ese sentido, el desplazamiento eléctrico es ciego al dieléctrico. O sea, como que no se da cuenta que hay un dieléctrico, y además, van a ver que el desplazamiento eléctrico, si usted, en una región donde no haya dieléctrico y entra a una región donde lo hay, ni se entera el pasaje. En cambio, el campo eléctrico sí, el campo eléctrico van a ver una discontinuidad cuando vayan variando, por ejemplo, la posición R, por decir una variable, vayan variando R y pasen de un lugar donde hay dieléctrico a un lugar donde no hay, van a ver que el campo eléctrico es discontinuo, va a pegar un salto. Dependiendo de cómo sea la relación entre los dieléctricos, si es un salto para arriba o para abajo. Si es un salto hacia el vacío, el campo eléctrico se va a magnificar. A menos que nos estemos alejando, ¿no? Depende de qué tanto nos estemos alejando y qué tanto sea el salto de la constante dieléctrica al vacío.
Perfecto. Pero es siempre la carga libre encerrada por la superficie gaussiana. Ujú. Una vez que tenemos este concepto de la ley de Gauss generalizada, los problemas que vamos a encarar por ley de Gauss generalizada lo encaramos con la misma mecánica que lo que hacemos con la ley de Gauss. O sea, vamos a tener que buscar una distribución de carga, vamos a ver la distribución de carga, nada más nos va a interesar la distribución de carga libre. Fíjense, para lo que es la guía 2, todas nuestras distribuciones de carga eran libres, porque todavía no habíamos planteado la idea del dieléctrico. O sea, básicamente las cargas las dividimos en dos grandes conjuntos. Las cargas libres, cargas puntuales, densidades de carga, y las cargas de polarización, que son las cargas que ocurren en los dieléctricos cuando están en presencia de un campo eléctrico, o a menos que tenga una polarización permanente. Eso, un problema así, por ejemplo, con polarización permanente, lo pueden ver en el problema 7 de la guía, de la guía 3. Pero bueno, o sea, ¿cómo encaramos estos problemas? Es la misma lógica. Tenemos que elegir una superficie gaussiana donde podamos, por ejemplo, en primera instancia, ver cómo va a pegarle o cómo va a atravesar el campo eléctrico, o en este caso, el desplazamiento eléctrico a esa superficie gaussiana. Es decir, vieron que siempre nuestro objetivo es medio que le pegue perpendicularmente, de manera tal que podamos pensar el producto escalar entre los dos vectores como un producto entre los módulos de los vectores, y el coseno del ángulo que forman nos dé 1. O en todo caso que pegue de manera paralela para que ese coseno nos dé 0 y no aporte al flujo. Y después también tenemos que encontrar una superficie gaussiana donde el desplazamiento eléctrico en este caso sea constante en esa superficie para poder sacarlo fuera de integral. O sea, lo mismo que le pedíamos al campo eléctrico, ahora se lo vamos a pedir al desplazamiento eléctrico. ¿De acuerdo? Una vez que encontramos el desplazamiento eléctrico, a continuación podemos encontrar el campo eléctrico sabiendo que el dieléctrico que vamos a estar trabajando generalmente va a ser lineal. A fines prácticos, chicos, nuestros dieléctricos son lineales a menos que nos digan lo contrario. ¿Está bien? O, por ejemplo, a menos que me digan, tenemos un dieléctrico que tiene esta polarización permanente. Cuando tienen polarización permanente seguramente no sean lineales. ¿Está bien? Pero si no nos dicen nada, el dieléctrico es lineal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un dieléctrico es lineal, eso quiere decir que la polarización es proporcional al campo. Y la constante de proporcionalidad, eso lo pueden ver, lo tienen planteado acá en la hoja, en la hoja 2 de las diapositivas, creo que es la cuarta diapositiva, es proporcional a la susceptibilidad del medio, que es esa letra, la letra sí. Sí sub E, me parece. No, sí sub. Eso quiere decir que el dieléctrico es lineal. ¿Por qué? Porque es linealmente proporcional con E. ¿Bien? En el caso que el dieléctrico sea lineal, podemos encontrar una relación entre D y E a través de la permitividad del medio. Entonces, una vez que encontremos D conociendo la permitividad del medio, que es una forma que tenemos de caracterizar al dieléctrico, esa permitividad nos va a decir si este dieléctrico es madera, o es vidrio, o es o lo que sea, ¿no? Podemos encontrar el campo eléctrico. Y hay una forma de describir la permitividad del medio a través de la que llamamos constante dieléctrica y la permitividad del vacío. ¿Bien? O sea, en realidad la permitividad del medio es igual a la constante dieléctrica del medio por la permitividad del vacío. Lo que tiene interesante es que la constante dieléctrica es un número que es adimensional, o sea, no tiene unidades, o sea, es independiente del sistema de unidades que estemos usando, y siempre es un valor que es mayor a 1. Si es igual a 1, quiere decir que estamos en el vacío. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que encontramos a D utilizando la ley de Gauss generalizada, conociendo D, podemos calcular E, sabiendo que el dieléctrico es lineal de esta manera, y conociendo D y E, podemos calcular P a través de la definición de D. Recuerden que D habíamos dicho que es epsilon 0 por E más P. Conociendo D de la ley generalizada de Gauss, de esta ecuación sacamos E, de esta última podemos encontrar a P, la polarización del dieléctrico. Eso va a ser un poquito la mecánica de resolución de los problemas. Obviamente, después con P podemos encontrar las cargas de polarización, por ejemplo. Una cuestión para tener en cuenta de la ley generalizada y la ley de Gauss. ¿Cuándo usamos una y cuándo usamos la otra? Las leyes valen siempre, eso primero que nada. Tanto la ley de Gauss como la ley generalizada de Gauss valen siempre. O sea, la cuestión es cuándo podemos usarlas, por ejemplo, para encontrar el campo eléctrico, o en el caso de la generalizada, encontrar el desplazamiento eléctrico. En un principio, ante la duda, si no tienen muy claro si pueden usar una u otra, siempre utilicen la generalizada, porque la generalizada agarra todos los casos. ¿Qué pasa? Para usar la ley de Gauss normal, tenemos que tener en cuenta todas las cargas, tanto cargas libres como de polarización.
Y un problema, generalmente, cuando tenemos un dieléctrico, es que no sabemos cuál es la polarización del dieléctrico. Y por lo tanto, no sabemos cuáles son las cargas de polarización que tiene ese dieléctrico. Entonces, estamos en un problema del huevo y la gallina. Necesitamos conocer las cargas de polarización, pero para conocer las cargas de polarización y la polarización, necesitamos conocer el campo eléctrico. Entonces, no puedo encontrar uno sin antes haber encontrado el otro. Es por eso que cuando tengamos dieléctricos, la ley de Gauss no nos sirve de mucho. En cambio, la ley generalizada de Gauss ni le interesa. Si hay dieléctricos, bien, y si no lo hay, también, porque ni los ve los dieléctricos. Calculas el desplazamiento, después podemos calcular cuando vayamos a calcular el campo eléctrico, es que tenemos que tener en cuenta, che, acá hay un dieléctrico o no, porque tenemos que prestar atención a qué permeatividad del medio estamos usando. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ustedes podrían ir ahora a la guía 2 y resolver todos los problemas que resolvieron utilizando la ley de Gauss, resolverlos con la ley generalizada de Gauss. Van a calcular D, pero después tienen que calcular E haciendo que D es igual a epsilon 0 por E, porque en todos esos problemas estaban en el vacío. ¿Está bien? Ahora, en cambio, los de la guía 3, que vamos a tener dieléctrico, cuando quieran hacer la ley de Gauss normal, les va a saltar ese problema. Che, ¿y cuáles son las cargas de polarización? No las conozco. Entonces, no puedo no sé cuánto es la carga encerrada. Y hablando mal y pronto, si ustedes van y usan la ley de Gauss en un problema dieléctrico y no ponen la carga de polarización y llegan resultados, y muy linda la matemática, pero no tiene sentido lo que están haciendo, ¿no? Entonces, en resumen, chicos, ante la duda, si no están seguros cuál de las dos leyes usar, usen la generalizada. Porque con la generalizada seguro que tienen que trabajar únicamente con las cargas libres, la de polarización no interesa, y vale. ¿Está bien? Después hay que hacer una cuenta más para encontrar el campo eléctrico, pero tampoco es una cuenta extremadamente rara. Es el desplazamiento dividirlo por la permitividad del medio. Punto. ¿Bien? Fíjense que en ese sentido, cuando el dieléctrico es lineal, D y E son vectores que son muy parecidos. En realidad, la diferencia, primero, tienen unidades distintas porque epsilon 0 tiene unidades, pero es que tienen distinta magnitud, pero la dirección y el sentido son el mismo del vector. ¿Está bien? Eso es un poco cómo trabajar con estas dos leyes. Les insisto, chicos, si no están seguros, usen la ley generalizada de Gauss. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora, chicos? Yo tenía una duda respecto al vector de desplazamiento, sobre todo en lo que pasa en las fronteras cuando cambiamos de medio. Para nosotros siempre es continuo, porque, bueno, es lineal y, bueno, creo que había una demostración, pero no la comprendí muy bien. Pero siempre es igual a la permitibilidad por el campo que hay en ese medio. Exactamente, sí, sí. O sea, el desplazamiento, vos suponete, el caso que tenían ahí, creo que era una esfera cargada. Esto supone ser que tuviera una esfera que tuviera una densidad de carga ρ. Acá tenemos una densidad de carga libre. Y a su vez a eso lo rodeamos por una segunda esfera dieléctrica. ¿No? Y supongan que esta esfera dieléctrica va a tener una cierta constante dieléctrica. O sea, todo esto es un material dieléctrico. Vidrio, por decir algo, ¿no? Está caracterizada por una constante dieléctrica K, llamemos. Obviamente ese K es mayor a 1. Entonces, vos cuando querés ir a calcular el desplazamiento, lo que vamos a tener que calcular el desplazamiento adentro de la esfera, vamos a darle nombres a esto, vamos a decir que esta esfera es supónganse, este es el centro, esta distancia, esto es el radio de la esfera, llamemos que es un radio A, y de acá hasta acá estamos el radio de la esfera dieléctrica, démosle un radio B. ¿Está bien? Entonces, vas a tener que calcular el desplazamiento eléctrico en las regiones adentro del volumen cargado, ¿no? Adentro en la esfera con densidad de carga ρ. Ahí no tenemos dieléctrico. Podemos usar la ley de Gauss o la normal o generalizada. No tenemos problemas porque cualquier superficie gaussiana, mientras esté ahí adentro, siempre va a encerrar carga libre. Ante la duda, usemos la generalizada. Total, no cambia nada. Pero entonces tenemos que elegir una superficie gaussiana. En este tipo de problemas, como es una distribución, tenemos algo que es una esfera, y la distribución solo depende del radio, o sea, perdón, en este caso es constante, o si dependía del radio también lo podríamos aplicar. Conviene usar una superficie gaussiana esférica, concéntrica, ¿no? Concéntrica. Y ahí podemos encontrar el desplazamiento acá adentro.
Haciendo la misma lógica podemos encontrar el desplazamiento donde tengamos dieléctrico, ¿no? Y si quisiéramos, podríamos hacer lo mismo acá afuera, para radios mayores a B. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que usar la misma el mismo estilo de superficie de gaussiana, una esfera de radio dentro del intervalo S, concéntrica con la carga, y nada más. Entonces, uno podrías encontrar un desplazamiento en esta región, un desplazamiento en esta región y otro desplazamiento acá afuera. El desplazamiento en la densidad de carga va a ser distinto funcionalmente que tenemos acá por una cuestión de que ahí sí nos va a medida que vaya aumentando el radio de la esfera gaussiana, nos va cambiando va cambiando la carga encerrada libre que tengamos, ¿no? De la misma manera que piensen si no hubiera dieléctrico. Es el problema 4, el 4 o el 5, el 4 me parece de la guía 2, ¿no? Si no estuviera el dieléctrico. ¿Recuerdan que una cosa era el campo eléctrico adentro y otra cosa era el campo eléctrico afuera? Particularmente, adentro el campo eléctrico crecía con el radio, mientras que afuera decrece como 1 sobre R cuadrado. Cuando apliquemos la ley generalizada de Gauss para hallar D, nos va a pasar algo parecido. D adentro de ρ va a crecer como R, y por fuera va a decrecer como 1 sobre R cuadrado. Ahora, lo curioso es que una vez que estemos por fuera, la carga encerrada es ρ. Bueno, hay que calcular la carga total, hacer integral de volumen, pero va a ser la carga de esta esfera. El dieléctrico, si bien va a estar polarizado, va a tener carga de polarización, son cargas de polarización, no son libres. Así que no importa qué tan grande hagamos la esfera, mientras sea más grande que A, siempre encierra la misma carga. Y en ese sentido, que sea más grande que A o más grande que B, o sea, que esté entre A y B o más grande que B, es indistinto. Porque si nosotros estuviéramos viendo las cosas pensando únicamente en el desplazamiento, es como que el dieléctrico no está. Entonces es indistinto pensar que el R mayor a A sea entre A y B, o sea entre A e infinito. El D nos va a dar la misma función. Va a decaer con el radio, ¿no? O sea, no va a ser un valor constante. Pero cuando ustedes, o sea, si ustedes van viendo cómo va variando el desplazamiento a medida que se alejan en esta dirección, va tomando un valor, ¿eh? Y cuando pasen por acá, ni se entera. O sea, si ustedes iban viendo, no sé, un contador que va diciendo el valor del desplazamiento, cómo va decreciendo, cuando atraviesen el dieléctrico es como cualquier otro, o sea, cuando pasen de R igual a, supónganse que el radio B fueran 2 metros, van viendo, bueno, R vale 1,9, 2, 2,1. El paso de 1,9 a 2,1 es de la misma manera como fuera de 2,1 a 2,4. Ni dimos cuenta. Vimos que el desplazamiento iba decreciendo porque decrece como 1 R cuadrado, pero no tiene ningún comportamiento particular. En cambio, si estuviéramos viendo el campo eléctrico sí se da cuenta que está dentro de un dieléctrico. Y particularmente cuando esté adentro del dieléctrico, o sea, entre A y B, el campo eléctrico va a estar atenuado. Y cuando salga fuera del dieléctrico, si bien se está alejando más, pues entonces eso implicaría que el campo eléctrico debería decaer. Si hace un paso muy chiquitito, o sea, que estamos 1 milímetro adentro y pasamos a estar 1 milímetro afuera del dieléctrico, el campo eléctrico va a aumentar. Porque ahora estamos en el vacío, y en el vacío el campo eléctrico no se ve atenuado por nada. Eso sí lo tendrían que ver, tienen que el campo eléctrico tiene una intensidad de 1, 2, no sé, 2, 1,9, 1,8, 1,7, 2. Vuelve a tener valor de 2 porque salieron del dieléctrico. Ese aumento quiere decir que ya no estamos más adentro del dieléctrico. Y en realidad ese salto le va a pasar no solo cuando pasen de dieléctrico a vacío, le va a pasar cuando pasen de un dieléctrico a otro. Mientras esos dos dieléctricos tengan constantes dieléctricas distintas, van a empezar a haber saltos. El problema es que cuando tenemos un salto a dos dieléctricos, o sea, a lo que me refiero, supónganse que ahora tengamos... No, si tuviéramos este arreglo, entonces supónganse que vemos un gráfico de desplazamiento en función de R, lo que le decía, el desplazamiento hasta A debe crecer linealmente. Una vez que estemos en A, esto chequéenlo, pero si no me equivoco, creo que A en este caso es continua en esta región. No es necesario, pero si hacen las cuentas creo que les queda continuo. Decrece como 1 sobre R cuadrado hasta B, que ahí tenemos el paso al vacío, pero bueno, sigue el mismo decrecimiento, ni nos damos cuenta. Vamos a hacer un poquito más linda la curva. ¿Vale? Bueno, chicos, los que estudiaron ingeniería son ustedes hicieron sistema de representación, yo no. Los gráficos son feos. Pero, o sea, lo que voy, D ni se enteran cuando pasan del dieléctrico al vacío. En cambio, para E, si nosotros repitiéramos esto mismo, pero para el campo eléctrico, deberíamos ver un campo eléctrico que va a ir creciendo linealmente hasta A,
Esto es linealmente por la ley de Gauss, chicos. Es el problema 4 de la IA2, les insisto. No es que a simple vista se dan cuenta que es lineal, es porque me acuerdo el resultado. Si quieren, después lo vemos. Pero después va a decrecer como 1 sobre R cuadrado cuando esté dentro del dieléctrico, pero cuando pasemos al vacío, ahí como ya no estamos más dieléctrico, ya no se ve tan atenuado el campo, y entonces van a tener un salto discontinuo. Y el campo eléctrico va a seguir decreciendo. Pero acá van a tener, por un instante, el campo se hizo más intenso. Si tuviéramos lo que decía antes, si ahora, supónganse que tuviéramos un segundo cascarón dieléctrico, estuviera acá, donde ahora tenemos otra constante dieléctrica, o sea, ahora tenemos acá, no sé, por decir algo, Mylar, o algún plástico, una cosa así. Que este está caracterizado por una constante K2, llamémosla, y ahora llamémosla K1. El gráfico, el desplazamiento, y esto supónganse que va hasta un radio C, ¿no? Si viéramos ahora el gráfico, supónganse C está por acá, D ni se enteró que le agregamos otra capa. D sigue siendo el mismo. Es más, pero al punto es literalmente el mismo que calculábamos si no estuviera ese cascarón verde. Sí, ese ve cambiado, pero ¿por qué? Que ahora tenemos que hacer nuevamente el gráfico de E, en este caso, o sea, nos va a quedar que, acá, de 0 a nos sigue quedando la parte lineal, de A a B nos va a quedar un decaimiento como 1 sobre R cuadrado, pero ahora cuando pasemos al otro dieléctrico que va a estar entre B y C, acá vamos a tener un salto discontinuo de vuelta porque pasamos a otra constante dieléctrica. El problema es que si ese salto discontinuo es que ahora el campo se ve más atenuado o menos atenuado, o igualmente atenuado. ¿De qué va a depender eso? No depende de la constante. Exactamente, y va a depender en realidad de cómo son las constantes K1, K2 en comparación. Particularmente, van a ver que en este caso el campo eléctrico, llamémoslo el campo eléctrico entre A y B, va a tener una serie de constantes, pero va a ser proporcional a 1 sobre K1 por epsilon 0 por R cuadrado. ¿No? Esto en la dirección radial. Va a tener una cierta constantes en juego, ¿no? Pero es proporcional a 1 sobre K1. Y el campo entre B y infinito van a ver que es proporcional a 1 sobre K2 por epsilon 0 sobre R cuadrado. Entonces, según como sea la relación entre K1 y K2, uno se va a ver más apantallado que el otro. Supongamos que K1 es menor a K2. Que K1 es un número más chiquito que K2. Como esto está en denominador, eso va a implicar que el campo en K1 se va a ver más apantallado que el campo en el dieléctrico 2. Entonces, el salto este discontinuo va a ser algo de este estilo, va a ir para arriba. ¿Está bien? Y ahora, cuando volvamos al vacío, en el vacío seguro que el salto es para arriba. Ahora, si hubiéramos tenido un comportamiento que, por ejemplo, que K1 hubiera sido mayor a K2, eso quiere decir que K1 es un número más grande. Perdón, chicos, dije mal. Si K1 es más chico, como está en el denominador, esto va a ser un número más grande que este. Así que, perdón, el campo se ve más atenuado en B. Vamos de vuelta. Disculpen. El campo en B se va a ver más atenuado, entonces va a ser un salto hacia abajo, va a quedar algo de este estilo, ¿no? Asintótico. Y después cuando pasemos al vacío, vuelve a saltar para arriba. Ahora, si hubiéramos tenido al revés, ahora sí, K1 más grande que K2, o sea, esto quiere decir que el medio 1 es más polarizable y por lo tanto va a atenuar más lo va a atenuar más el campo que en K2, entonces ahora este valor va a ser más chico que el de abajo. O sea, eso va a implicar que en este caso K2 atenúa menos que K1 y tendríamos un salto de este estilo. El campo afuera queda igual. ¿Bien? O sea, K1 mayor que K2 o K1 menor que K2, el campo eléctrico afuera siempre va a tener este componente. O sea, ni se entera de ese cambio, porque no, el dieléctrico afecta al campo donde está el dieléctrico. Donde no está ese dieléctrico no le hace nada al campo. ¿De acuerdo? Y entonces sería de B a C y de C a menos a infinito.
Sí, disculpa, sí, tenés razón. No, De B a C. listo, sí, sí. Gracias. Consulta. Sí. El salto de C a al infinito debería ser más alto que entre B y C cuando, ¿cómo es? Cuando K1 es menor que K2 o son igual, o el salto es igual, o depende. K1 sea menor que K2 o mayor que K2, no va a alterar para nada cómo es el salto cuando pasas al vacío. Siempre el salto al vacío va a ser que el campo va a ser más intenso, porque ahí no se ve atenuado por nadie. Bien. Y vos, no importa qué valor haya tenido K1 y K2, en el campo afuera, en el vacío, sí va a ser siempre el mismo. No depende de los dieléctricos que tenga adentro. El dieléctrico únicamente perturba el campo donde hay dieléctrico. Donde no hay dieléctrico no le hace nada al campo. O sea, que al punto que la gente que esté, si ve una persona parada en el vacío justito para un R mayor a C, no se enteró si adentro había un dieléctrico, no lo había, si alguien lo destruyó el dieléctrico, desapareció, o le cambiaron la constante dieléctrica de alguna manera, ni se entera. Bien. ¿Bien? Bien. Yo les pregunto, ¿qué pasaría? Imagínense, digamos, este caso. Una esfera, una densidad de carga ρ, o sea, igual que la que teníamos antes, vacío, y después tenemos un cascarón dieléctrico. O sea, básicamente lo que estoy planteando es el caso que teníamos antes, pero donde K1 no existe. En realidad, donde está K1 hay vacío, ¿no? Tenemos solamente K2. Bueno, todo concéntrico, o sea, tenemos dieléctrico en esta región nomás. ¿Cómo esperarían que fuera el campo? El campo eléctrico. Bueno, hagamos primero el desplazamiento. ¿Cómo esperarían que sea el desplazamiento para esto? O sea, no entendí al principio. O sea, tenemos el ρ, el conductor, ponele, y afuera No, hay no. Ρ no puede ser conductor. el conductor, le digo. No, pero o sea, igual La, aprovechemos. ¿Por qué Ρ no puede ser conductor? Porque ρ es una densidad volumétrica y si fuera conductor la carga residiría en la superficie. Exactamente. Eso digo así, al toque le tienes ahí porque es una propiedad de conductor. Si, como decías vos, Delia, muchas veces, si hay esa esfera, estamos hablando que tiene una densidad volumétrica. Si es conductora, no puede el conductor tener una densidad volumétrica. Es propiedad del conductor en equilibrio electrostático que toda su carga está en su superficie. ¿Está bien? Ahí lo que tenemos es una nube electrónica, una nube electrón, supónganse. Entonces, tenemos hasta ρ, o sea, hasta A, tenemos una densidad de carga. Entre A y B, vacío. Entre B y C, tenemos el dieléctrico, y de C para afuera, no hay nada. ¿Bien? ¿Cómo esperarían que sea el desplazamiento eléctrico, la intensidad, en función de R? Constante hasta el radio de ρ y después decae igual hasta el infinito. Sin ninguna variación. Cuidado que no era constante, crecía linealmente, si no me equivoco. Sí, O sea, le linealmente, va a quedar perdón. lo mismo que tenemos acá. Linealmente, no constante. Yo me equivoqué. Claro. Y después decae 1 sobre el cuadrado. O sea, queda exactamente la misma que en lo que habíamos planteado antes. Porque acuérdense, no se entera si hay dieléctrico o no. Si lo hay, da un valor, y si no lo hay, da el mismo valor de. ¿Bien? B únicamente va a depender de cómo sean las cargas libres. Y como este problema tiene las mismas cargas libres que el anterior, tiene que dar lo mismo. Ahora, Ahora, para el campo eléctrico, ¿qué vamos a tener? Para adentro, para la densidad de carga, vamos a tener un comportamiento similar, ¿no? O sea, la pendiente va a ser distinta, pero vamos a tener un comportamiento lineal. Y después, entre A y B, entre B y C y de C en adelante, ¿qué esperaría? y, o sea, saliendo de ρ y antes de llegar al dieléctrico, ¿no debería comportarse como si fuese en el vacío o hay un apantallamiento? No, exactamente, tenemos un comportamiento como vacío, tenemos algo así. A ver, voy a hacer un poquito más de esto, vamos a hacer zoom. Una pendiente bien, para tener más lugar para dibujar.
que vamos a tener un comportamiento de este estilo. Ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando entremos en el dieléctrico? Ahí es donde va, como que va a decaer. Exactamente, sí o sí se tiene que atenuar porque estamos dentro de un dieléctrico, el dieléctrico se atenúa. ¿Y qué pasa cuando volvamos a salir al vacío? Ahí salta para arriba. Claro, El tema es si salta hasta donde estaba en A. claro, y en realidad no va a saltar hasta este valor, o sea, si yo siguiera acá constante, porque fíjense que estoy mucho más lejos, pero Mm. sí tendría que ser como la continuación de esta curva. Mm. Y cae como 1 sobre R cuadrado. ¿Por qué? Porque la función que le va a quedar acá y la que van a quedar acá va a ser exactamente la misma, nada más que uno va a tomar valores de R más grandes. Pero si no hubiera estado el dieléctrico, tendríamos que tener el empalme perfecto para llegar de una a otra. ¿Está bien? ¿Queda claro eso, chicos? De vuelta, esto, fíjense, el dieléctrico únicamente altera donde está. Donde esté el dieléctrico, no pasa nada, o sea, el resto no se entera. ¿De acuerdo? Lo que a mí me queda como duda es por qué queda lineal del punto cero de radio hasta el A en ambos casos. ¿Por qué queda lineal? Porque Ah, ahí no, pero eso es por Micaela no lo resolver la ley dibuja. de Gauss. Ah, ¿Mm? no, Ah, pero no, o sea, fíjate, vamos a resolver la ley de Gauss para esa región. Ya que está, como no tenemos, por las dudas, resolvamos con la ley generalizada de Gauss. Entonces vamos a agarrar una superficie gaussiana que sea concéntrica con el centro de esta esfera y de un radio R, donde R es mayor a 0, pero menor a A. Entonces, ahí vamos a aplicar la ley generalizada de Gauss, que nos dice que el flujo sobre una superficie cerrada del desplazamiento eléctrico es igual a la carga libre. Entonces, primero que nada, para poder resolver esta integral de flujo, lo que podemos hacer, tratemos de escribir este producto escalar. Esto es la integral sobre superficie cerrada de D por el diferencial de superficie, o sea, el módulo de D por el módulo del diferencial de superficie por el coseno del ángulo que forman entre ellos dos. Pero en este caso, como la densidad de carga es constante, este desplazamiento, o piensen si quieren en el campo, total el desplazamiento del campo tiene que tener la misma dirección, va a tener dirección solamente en R. Porque fíjense que no tendría sentido que tenga una dirección en phi, porque si tuviera una dirección en phi o en tita, eso implicaría que tendríamos que tener un polo o alguna región de esta esfera que tenga más carga que la otra, para generar esa asimetría, ¿no? O sea, se puede hacer que yo les planteo que un absurdo, ¿no? Pero si yo digo, mira, el campo va a tener esta dirección, para allá. Eso implicaría que por acá tendríamos que tener más carga positiva y acá menos, ¿no? Para que la línea de campo vaya en esa dirección. Eso me implicaría que para lograr eso tendría que tener una dependencia en ρ de tita o phi. En este caso, ya no importa qué región de la superficie esférica vea, todo tiene la misma densidad de carga. Así que la lógica daría que el campo eléctrico, o el desplazamiento eléctrico en este caso, va a tener una cierta magnitud que no nos interesa por ahora, pero va a estar en la dirección radial, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Nadie de acuerdo? Sí, sí. Y ahora, después, por otro lado, cuando elijamos el diferencial de superficie, como la superficie que elegimos, una superficie esférica, la gaussiana, esto va a ser un R seno de tita, R cuadrado, perdón, seno de tita, diferencial phi, diferencial tita, en la dirección radial. Fíjense que tanto el desplazamiento eléctrico como el diferencial de superficie son paralelos, lo cual implica que el ángulo que forman es de 0 grados y el coseno este nos da 1. Así que ya con esta elección de superficie gaussiana, podemos escribir al flujo del campo eléctrico como una integral doble del desplazamiento diferencial de superficie. Y después, por la misma lógica, esto de que el hecho de que la densidad sea constante, es como que en ningún punto está, si yo me paro sobre la esfera, todos los puntos tienen la misma cantidad de carga para adentro que para afuera. Y ningún punto tiene más, o sea, si yo veo este punto o veo este punto, es totalmente simétrico la situación que tienen. Tienen la misma cantidad de esfera para abajo que para arriba, que este punto tiene para la izquierda y para la derecha. Entonces, como está a la misma distancia de todas estas
de estas dos distribuciones de carga, el campo eléctrico en todos esos puntos debería ser el mismo en intensidad, ¿no? Eso me permite, y lo mismo para el desplazamiento. Entonces podemos decir que el desplazamiento sobre la superficie gaussiana es constante. Por lo tanto, a este desplazamiento lo podemos sacar afuera de la integral. Y ahora llegamos a que D por la integral de superficie es igual a la carga libre. Y ahora es donde podemos empezar a trabajar tranquilamente, porque ahora, D es lo que queremos hallar. Este diferencial de superficie es el área de la superficie gaussiana, el área de la esfera. Y esto es 4pi por radio al cuadrado, o la esfera de radio R, ¿no? Y después la carga libre, tenemos que calcular la carga libre encerrada por la esfera gaussiana. Como tenemos una densidad de carga, tenemos que hacer una integral, que va a ser una integral triple de la densidad de carga, que era constante, ρ0, por el diferencial de volumen. Como estamos en coordenadas esféricas, el diferencial de volumen va a ser un r' cuadrado por el seno de θ, diferencial r, diferencial phi, diferencial θ. La integral de θ va de 0 a pi, la integral de phi va de 0 a 2pi, o sea, tenemos que dar todas las vueltas, y la integral de r va de 0 hasta la superficie gaussiana, porque es la carga encerrada por la superficie gaussiana, no es la carga total de la esfera. Así que esto va a ir hasta R, hasta el mismo R que tenemos acá. Entonces, si hacen esa integral, fíjense que es muy fácil hacerla porque ρ0 sale fuera de la integral porque es una constante, y el resto nos tiene que dar el volumen de una esfera. Así que esto es ρ0 por 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Ah? Y vos fíjate acá, este 4pi se cancela con este 4pi, y aquí tenemos r cuadrado y r cubo. Entonces cuando pasás el r cuadrado dividiendo, te da que d es igual a ρ0 por r sobre 3. Y el vector d es d en la dirección radial. ¿Por qué en la dirección radial? Porque lo habíamos dicho al principio. Si no hubiéramos sabido esto, no podríamos haber planteado la ley de Gauss. Si no tenemos esa cierta información que la distribución de carga, por la simetría que tiene solamente el componente radial, la ley de Gauss no nos hubiera servido, ¿no? Y ahora, sabiendo que D es esto de acá, vos podés calcular AE, sabiendo que el dieléctrico es lineal, vos sabés que E es igual a D sobre epsilon. En este caso, como estamos en la distribución de carga está en el vacío, esto va a ser un epsilon 0. Entonces, E es igual a ρ0 por R sobre 3 epsilon 0 en la dirección radial. Es por eso que es el problema 4 de la guía 2. Está, ahí está. ¿De acuerdo? Gracias. Esto porque me acordaba del resultado, ya te lo hacía. O sea, la realidad es que hay que resolverlo. Hay que hacer esto que hicimos recién. Y por fuera, cuando estemos para R mayores, de vuelta hay que hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta cuánto es la carga libre encerrada para R mayores, ¿no? Y eso les va a dar el comportamiento clásico. Como están por fuera ya la distribución esférica, les daría un comportamiento como 1 sobre R cuadrado. Claro, en caso de que no, en vez de darnos la densidad ρ, nos dicen la carga es Q, la carga libre sería Q. Ahí directamente no sería necesario hacer la triple integral de la derecha. No, pero te tendrían que decir cómo Q está distribuida, porque si la distribución fuera simétrica no podríamos aplicar la ley de Gauss. O sea, pero si te dicen, por ejemplo, tenemos una densidad de carga esférica masilla que tiene una carga total Q distribuida uniformemente, si no hay drama, no haría falta calcular la integral de volumen. Claro, si fuese, por ejemplo, una carga puntual Q, ahí en el dieléctrico, sumergida en el dieléctrico. Sí, más fácil todavía. Pasa que no tendrías interior. Claro. O sea, sería todo, siempre estarías por fuera de la carga. O sea, sería como este problema, pero a partir del radio A. O sea, para A menores no existe porque es infinitamente chica la esfera. Puntual. Bien. Una duda, si me pasa con lo de la carga puntual. Si tenemos una carga puntual sumergida en un dieléctrico, la superficie interior es cero, porque no hay un hueco. Igual, o sea, como los dipolos tienen que apuntar a algún lado, en realidad esa carga puntual un espacio ocupa. Es puntual, pero ocupa espacio. Entonces hay una superficie que la rodea. Lo que uno plantea es una superficie infinitamente chica. Plantea un A que tiende a cero. Pero mucho cuidado que cuando querés calcular la carga en esa superficie, el límite lo tenés que tomar después de calcular la carga en la superficie. Lo que te va a ocurrir es que va a tener una carga neta en esa superficie. Porque si bien
la superficie es infinitamente chica, la densidad de carga va a ser infinitamente grande. Se van a compensar una con otra para darte una carga neta finita, un número. O sea, lo que pensás es eso, vos suponete que este fuera el protón, ¿no? Haces un terrible zoom en el protón, y lo que va a ocurrir va a ser un montón de dipolos, y acá hubiera un dieléctrico, va a ser un montón de dipolos acá. Así. Puesto de esta manera. Lo van a rodear con una cierta densidad. Entonces es la superficie de acá, va a tener un montón de cargas negativas apuntando hacia ella. Pero bueno, planteas que eso, que el protón es como que te ocupa un cierto espacio, le das un radio, lo llamás A, y ese radio le planteas que tiende a cero. ¿Bien? O sea, cuando calcules la densidad, vas a ver que sí, cuando te haces extender el radio a cero, te debería dar una densidad infinita. Pero cuando vayas, déjalo en función de A. Entonces, cuando vayas a calcular la carga de polarización de esa superficie, como el área es proporcional a A, la densidad de carga va a ser inversamente proporcional a A, como el área es proporcional a A, y las dos, la constante de proporcionalidad el área es proporcional a A, te va a dar que es proporcional a A al cuadrado, y la densidad va a ser inversamente proporcional a A al cuadrado. Entonces, cuando hagas la multiplicación, se va a compensar una con otra, y te queda una carga neta. ¿Bien? Pero sí, lo que haces es eso, pensá que tiene una superficie. Dale un valor A, dale un nombre. Decías. Chicos, de esto de la ley generalizada, ¿alguna duda que les haya saltado cuando estuvieron viendo el video? ¿O algo que les haya quedado colgado de la clase anterior? El tema es que hasta acá vemos siempre como que la carga libre está encerrada por el dieléctrico. Por ejemplo, la carga puntual y afuera está el dieléctrico y así. Pero ¿qué pasa si yo tengo el dieléctrico y ese dieléctrico está encerrado por una distribución de carga? Por ejemplo, por un cascarón metálico cargado. Algo así. Suponete que tenemos una esfera dieléctrica, que tengo una cierta constante de K, y a su vez esto está rodeado por un cascarón metálico cargado. Claro, por ejemplo, que tengo una carga positiva. Una carga Q sub C. Bien, ¿dónde va a estar la carga del cascarón? El cascarón estaría, como está cargado, acá sí podemos asumir que es un conductor. Sí, El cascarón sería dieléctrico. Entonces ahí... ¿El cascarón sería dieléctrico o...? No, conductor habíamos dicho. Esto es un conductor. O sea, habíamos dicho metálico, ¿no? Sí, metálico. Genial. La carga reside en la superficie, ¿no? Exactamente, Q sub C va a estar todo en la superficie. En la superficie externa. Claro. Sobre esta superficie va a estar en la Q sub C. ¿Podría estar en la superficie interna? No por propiedad de los... No, o sea, por propiedad de los conductores, la carga se va para la... Claro, pero no hay nada que la obligue a estar en la superficie interna, no tenemos ninguna carga adentro. Yo le pregunto, ¿cuánto vale el campo eléctrico adentro del conductor? Por propiedad del conductor debería ser 0. ¿Y en la cavidad? Adentro del dieléctrico sería... Y si el campo adentro es 0, entonces como que el campo nunca llega al dieléctrico. La propiedad del conductor te asegura que en esta región, en la región acá en blanco, vamos a pintarla en negro. Menor que el del vacío tendría que ser apantallado, pero tiene. Acá. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para calcularlo? Aplicamos la ley de generalizada. Hagamos una esfera gaussiana acá. Esa es la verdad que no resultó buena. Hagamos una esfera gaussiana acá. Y aplicamos la ley generalizada de Gauss. Nos dice que el flujo, el desplazamiento eléctrico sobre una superficie cerrada, es igual a la carga libre. ¿Qué carga estoy encerrando? Ah, claro, no hay carga libre. Ninguna. Ninguna, esto es igual a 0. O voy a poder, sobre esta superficie gaussiana, si existiera ¿le pega perpendicularmente y es constante en esta superficie?
Fíjense, la única otra cosa que podría llegar a generar campo en esta región es Q sub C. Y Q sub C está distribuida sobre la superficie y es un conductor. Y esa distribución se va a asegurar que adentro del conductor el campo sea cero. Así que esta Q sub C no puede generar campo acá adentro. Y no tenemos ninguna otra carga, porque tenemos un dieléctrico, pero no tenemos ninguna otra carga libre que pueda generar campo. O sea, distinto sería, por ejemplo, no sé, si en este punto tuviera una carga. Está bien, está fuera de mi superficie conductora, pero eso me puede generar un campo acá. No voy a poder resolver el problema por la ley de Gauss, ni generalizada ni nada, pero bueno, ahí generaría un campo. ¿Bien? Pero en este caso, como esto está descargado, esto está cargado con Q sub C, pero está distribuido uniformemente, Q sub C no hace campo hacia adentro y no tenemos nada más que pueda hacer campo en esta región. Así que, como esto es cero, a este problema, como vamos a poder a esto reescribirlo de esta manera, ¿bien? O sea, si no podríamos decir que esto es igual a esto, no podríamos asegurar lo que es cero, pero como esto es cero, no queda otra que D sea cero. Porque si no, la otra opción es que esto sea cero. Y si eso se quiere decir cero, que el área de la superficie gaussiana es cero, o sea que no hay superficie gaussiana. Y no, para la superficie gaussiana hay. Pero es importante que tenemos que poder demostrar esto. Si el dieléctrico tuviera su propia polarización por el que hay, entonces el Una campo polarización permanente, sí, ahí tendríamos un campo. Ahí tendría el campo interno que sería igual al campo polar, digamos, del propio eléctrico, para que sea 0D. No, pasa, ahí lo que vos podrías, si vos tenés, ahí vas a tener que tener la polarización como un dato. Una cierta función o algún dato. Esta peta tendría que ser dato si el dieléctrico tuviera una polarización permanente. Entonces, con esa P, después lo que podés es, supónganse, por decir algo, no sé, una constante sobre R, la dirección radial. Supónganse que les da este dato del problema, ¿no? Entonces, si vos tenés la polarización del medio, vos podés calcular el ρ de polarización como menos la divergencia de P, y pueden calcular el sigma de polarización como P escalar la dirección normal, ¿no? Y ahora conocemos la carga de polarización. Entonces podemos usar la ley de Gauss, no la generalizada, la ley de Gauss, y ver cuáles son las cargas encerradas por la superficie gaussiana, y con eso calcular el campo eléctrico. ¿Bien? Ya, ahí sí. Ahí no podría plantear que D, o sea, el vector de desplazamiento es igual a el campo por la permitibilidad del medio más P igual a 0. Y ahí despejar. No podría, eso no está. Sí, también, sí, perdón, sí. O sea, esto vale siempre. Esto es así, D se lo define de esta manera. Entonces, claro, vos podrías conocer P, vamos por este camino, demostramos que D es 0, y entonces de ahí podemos sacar el valor de D. Sí. Habiendo demostrado que D era igual a 0, podemos venir acá y demostrar que entonces que E es igual a P. No te había entendido lo que me habías dicho, disculpa por eso. No. Sí, eso es lo que es más, lo que tienen que hacer en el programa 7. ¿El 7 era? Sí, el 7. Y en realidad, o sea, cualquiera de estos dos caminos, hacerlo por este lado o calculando las cargas de polarización y usando la ley de Gauss normal, tienen que llegar al mismo resultado. ¿No? Justo no me dieron iguales en el problema, bueno, no importa. Controlado porque entonces en algún lado está metiendo la pata. Sí, en algún lado le erró la cuenta. Eso es clave, chicos, tiene que dar lo mismo, no puede ser que ponga una metodología no dé un resultado distinto. La naturaleza no se pone a elegir, tengo hasta dos, ¿puedo dar esto o esto? ¿Cuál doy? No hay una sola cosa que pueden dar. Ahora, volviendo al caso original, que el dieléctrico supongan que fuera lineal, eso quiere decir que responde al campo eléctrico, como no hay ningún campo eléctrico, no pasa nada, bueno, tenemos un dieléctrico, ahí no hay nada, hay el campo cero, la polarización el desplazamiento va a ser cero, y la polarización va a ser cero. Entonces únicamente va a haber campo fuera del conductor. Es por eso que no van a haber muchos problemas donde el dieléctrico está adentro, porque no pasa nada. A menos que tenga una polarización permanente, ahí sí. Eso me puede causar un... Y eso, con mucho cuidado, que ahora esa polarización permanente por ahí me está haciendo una carga neta ahí adentro. Y eso me puede inducir cargas en la superficie interna del conductor.
y eso me puede cambiar las cargas que voy a tener en la superficie externa. Mucho cuidado ahí. ¿Bien? Porque un dieléctrico con polarización permanente podría tener que su carga de polarización total sea distinta de cero. Y tengo una duda, ahora que pensamos en que podía inducir el cascarón metálico. Un dieléctrico que tiene su propia polarización permanente, ¿genera un campo eléctrico fuera? No. Sí, cuando tenés una polarización medio rara, podría llegar a generar, te podría llegar a perturbar el campo afuera. Tiene que ser medio rebuscada la polarización. Pero cuando es del lineal, como los que estamos trabajando en el resto de la guía, no. Perturban solamente el campo en su región. Sí, pero son problemas. No nos vamos a meter en esa clase de problemas, no se preocupen. Pero, por ejemplo, podrían tener un caso típico, que en el Griffith, si quieren verlo, que es una esfera dieléctrica que tiene una polarización lineal, si no me o sea, que tiene una polarización, perdón, en una dirección en X, creo, y está en presencia de un campo externo, y la polarización de esa esfera perturba el campo alrededor de la esfera. Muy corto alcance, pero la perturba. Ese tipo de problemas se resuelven con la ecuación de Laplace. Y es una ecuación de Laplace que depende más de una dimensión, por ejemplo. Ahí tenemos que tenemos que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. A derivadas parciales. Fíjense que hasta ahora la ecuación de Laplace siempre la resolvemos con derivadas ordinarias, porque dependía de una sola variable. Depende más de una variable, creamos un sistema de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, y todo un método de separación de variables. Algunos de ustedes lo van a ver creo que tienen matemática avanzada, ahí seguramente vean ese tipo de ecuaciones diferenciales. Pero es también como que haría una ecuación de onda, si se acuerdan de física 1, pero si dependiera tanto de X como hay en física 1, también solo dependía de X la ecuación de onda. De X y de T, pero no dependía de X e Y. O sea, nunca vieron la ecuación de onda, por ejemplo, aplicada a un tambor, el parche de un tambor que sube y baja, ¿no? Se puede, o sea, tampoco le digo es imposible, pero es otra matemática. O sea, la física es la misma, lo que se nos complica es el lenguaje matemático para poder explicar. No tiene sentido meternos en eso porque realmente implicaría, son 3 clases para explicar la matemática para poder resolver el problema y no viene al caso. Por eso nos vamos a restringir a casos más simples. Eso sí creo que tienen matemática avanzada o matemática aplicada, ahí creo que ven ese tipo de ecuaciones diferenciales. La realidad es que son las ecuaciones diferenciales interesantes, porque son las que... Porque hasta ahora todo muy bonito, todo muy ideal, son cargas puntuales, todo un montón de simetría, y así esto dista mucho de la realidad generalmente. Ahí ya uno se empieza a meter en cosas más cercanas a la realidad. Y no hay tanto humo. Chicos, un detalle con esto. O sea, ahora, en esta guía, con la última, la guía 3, pueden hacer hasta el problema 12, si no me equivoco. Déjenme un segundo. Creo que lo habíamos visto con Michelin el martes. Michelina. Con Michelinas, sí. Creo que hasta... ya les digo. Hasta el 10E me parece que era. Justo es uno de los de planos, que tienen 2 planos conductores. No sé si es el 11 o el 12. No, me parece que es el 11 o 12, ¿no? Hasta el 11. Sí, dijo que creo que del era 10, el 11, el inciso G, saltéenlo. El 11 y el último inciso no lo podíamos hacer, si no me equivoco. Los últimos incisos del 10 y el 11 saltéenlos. Pero hasta el 11 se puede hacer. Van a ver que el 10 y el 11 se resuelven muy parecidos. Lo que es engañoso por el dato de entrada que dan. Porque fíjense que la diferencia crucial entre el 10 y el 11 es que en el 10 conocen las densidades de carga de las placas y en el 11 conocen el potencial al que están las placas. En realidad, el problema 11 lo van a resolver de la misma manera que hicieron el 10, o sea, planteando una densidad de carga, pero que para ustedes va a ser una incógnita esa densidad de carga. Y van a arrastrar esa incógnita hasta el final del problema, hasta el momento que calculen el potencial. Y ustedes lo que sí saben es cuál es la diferencia de potencial entre las placas.
Una vez que calcularon el potencial en función de sigma, pueden calcular cuánto es la diferencia de potencial entre las placas, que ese valor lo conocen, es B0, y de ahí empezar a reconstruir cuánto vale sigma y poder volver para atrás a todos los resultados que encontraban antes. Ya van a ver que en realidad el problema de 11 y 2, el 10 son muy... O sea, métanle al 10. Entiendan bien el 10 y después hacer el 11 es hacer lo mismo, pero arrastrando con que el sigma es dato y ver cómo eso se relaciona, ese sigma, esa densidad de carga de las placas, cómo se relaciona con la diferencia de potencial entre las placas. Hasta ahí entra, y eso es lo que va a entrar hasta el examen, que va a ser el jueves que viene, chicos. ¿Bien? Los otros temas los dejamos para la semana que viene. Igual, déjenme ver cómo vamos a hacer, porque si por ahí el martes vamos a ver si vemos estos temas en la teoría o le pegamos un repaso a todo. Vamos a ver cómo viene. Chicos, una cuestión ya para ir adelantándonos al parcial. Después les vamos a comunicar bien cómo va a ser la modalidad de rendir, cómo tienen que tener la cámara, la sala que van a tener que entrar cada uno. Pero eso sí, o sea, el examen lo van a tener que subir. O sea, esto imagino que ya lo han hecho en varias cátedras. Van a tener que sacarle, lo van a desarrollar en hoja. Si alguien tiene una tablet y lo quiere hacer en la tablet, no hay problema. Pero, o sea, lo típico de la mayoría, hasta ahora que hemos tenido, siempre lo suben en hoja, le van a tener que sacar una foto y van a tener que subir un archivo PDF. Exacto. Y reitero, tienen que sacarle foto, o escanearlo, y tienen que subir un archivo PDF. O sea, en ese archivo tienen que estar todas las hojas. Las hojas tienen que estar todas numeradas. Son hojas, es un archivo PDF, no es una hoja física, así que tiene que estar numeradas a ambos lados, porque si no el reverso no sé qué hoja es. Tienen que estar ordenadas las hojas. ¿Bien? No me mande un rompecabezas que tengo que estar adivinando cuál es la primera hoja, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Es sencillo, chicos. Cualquier cosa que dificulte la corrección del examen no se corrige. Y en esa misma línea, si escriben, que sea legible. Y esto se lo digo, ya verán, yo no tengo muy buena letra. No escribo mano escrita, escribo en imprenta. Me lleva el doble, pero por mi mano escrita la entiendo yo y por ahí Dios. Pero entonces, si tienen mala letra, tómense el trabajo de escribir en imprenta. ¿Está bien? Pero si la letra no se entiende, yo no voy a estar llamando a un perito calígrafo a ver que me traduzca el examen. Esto no se los digo por jodido. O sea, ustedes preocupen, cuando uno hace un examen, el que está preocupado por aprobar son ustedes. Claro, háganla fácil para que se corrija el examen. Hay una máxima que siempre está dando vuelta, esa. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Si estoy confundido, está mal, entonces. ¿Está? Esto se lo digo, se lo digo porque realmente doy fe que tengo mala letra y la sufrí la del examen. Y bueno, pero es una cuestión, si no se me entendía la letra, sabía que no me iban a corregir. Así que traten de ser prolijos, tómense su tiempo, escriban en imprenta. Y después justifiquen las cosas que hacen. O sea, que no aparezcan resultados de la galera. O un caso sencillo, si el resultado está mal y está de la galera, bueno, este no es el resultado, no sé dónde lo sacaste, así que 0 puntos. Si está bien, también 0 puntos porque no sé de dónde salió. Lo que interesa es el desarrollo. Si el desarrollo viene en todo bárbaro y en algún lado le pifiaron, me olvidé de pasar dividiendo un 2, el resultado está mal. Sí, bueno, chicos, le bajaré un par de puntos. Pero me interesa el desarrollo. A cualquiera le puede pasar el error de despistado. Recién en cuál me pasó a mí que le pifié y me corrigieron ustedes. Ese error de despistado puede estar a cualquiera, pero si uno va marcando el desarrollo, queda claro cuando es un error de despistado o un error de no tenía la menor idea. El examen es para que ustedes nos demuestren qué tanto saben. No sé, que nos sea claro ver cuánto es lo que saben. ¿De acuerdo? Y bueno, volviendo al tema de si nunca escanearon una foto, es buen momento de empezar a practicar este fin de semana. Porque a mí me sorprende después todas las fotos bárbaras que tienen en Instagram, pero después me mandan un examen fuera de foco, con la letra borroneada, una iluminación de miércoles, y no puede ser. O sea, chicos, de vuelta, si la letra ya de fuera de foco no se lee, y si no leo, no lo puedo corregir. Es así, si no lo puedo corregir, no es que le voy a decir a chicos, mandámelo de vuelta mejor. No, está desaprobado. O sea, preocúpense que las fotos salgan bien.
yo no soy ningún experto en fotografía, pero algunas cuestiones que tienen tema básica, bueno, traten de tener buena iluminación. Las cámaras de celular son son bastante sensibles a la iluminación. Y si nunca escanearon un examen o nunca armaron un PDF, es buen momento de poner a practicar. Tienen las 1001 aplicaciones para armar archivos PDF. CamScan, Fast Scanner, creo que el Google Drive tiene una misma aplicación de escaneo. Detalle a tener en cuenta, todas esas aplicaciones, no sé la de Google, porque no la he usado, son gratis. Pero tienen que, como toda aplicación gratuita, tiene sus limitaciones. Creo que puedes escanear 5 fotos por día, una cosa así. Así que practiquen el día anterior para tener las 5 fotos gratis. Y si saben que son de escribir muchas fotos, tengan más de una aplicación. Ahí, para tener armadas, para poder escanear 5 hojas con una y 5 hojas con la otra. Tienen que subir un único archivo al Moodle. Así que de todas las fotos que saquen, la van a tener que compilar un solo archivo. Estos programas Fast Scanner y CamScanner se los hacen automáticamente. Si no tienen eso, sepan que van a tener que sacar una foto. Seguramente la foto le va a quedar en formato JPG o PNG. Hay que convertirla a PDF. No es ninguna ciencia eso. Buscan en internet convertidor de PNG o JPG a PDF y los primeros 7 links funcionan. Ahí suben las imágenes y se desarma el PDF. Tengan cuidado que se desarme en el orden correcto, ¿no? Y bueno, ahí tienen cómo convertir a PDF en un solo archivo. No me suban 7 archivos distintos, porque el problema que tienen cuando ustedes suben 7 archivos, el Moodle no es inteligente que se da cuenta cuál es el orden de las hojas. Lo pone desordenado. Y de vuelta, si está desordenado, es complicado corregirlo. ¿Bien? Y después hay unas reglas básicas que no cambian la nota, pero es como que ya me hacen perder la fe en la humanidad. Si les pedimos que el nombre del archivo sea parcial 1, póngale parcial 1. Son esas reglas básicas. Si les pedimos que el parcial tenga el nombre, pongan el nombre, porque después si nosotros tenemos que estar bajando y poniendo el nombre de cada santo examen, de vuelta, sí, no va a cambiar que el examen esté bien o mal. Pero yo sé que son cosas básicas que le pedimos, parece una tomada de pelo si no lo hacen. ¿Bien? Parece que nos están tomando el pelo. Así que esa es cuestión. El instructivo, se lo dije en el aire, después va a quedar, en la semana va a estar ya creada la actividad del examen, no van a poder entrar, por una cuestión básica, no van a poder bajar el examen antes del examen, pero sí van a poder ver el instructivo ahí publicado para que vean cómo tienen que hacer. Pero les insisto, por ahí ya les debe caer de cajón, sí, mira, sacar una foto es una pavada y convierte en PDF es una pavada. Pero si no saben, pónganse a ver cómo hacerlo. ¿Bien, chicos? No es complicado, pero no es el momento de los 15 minutos que le vamos a dar para entregar el examen de aprender a sacar una foto, aprender a crear un PDF y aprender a subirlo al Moodle. ¿Bien? Tómense, no es ninguna ciencia de cohete, chicos. Se sientan 15 minutos mientras están escuchando música en su casa y lo aprenden. Y eso era así para hacer el intermedio. Chicos, no sé si quieren que hagamos un descanso de 5 minutos, volvemos en 5 minutos y seguimos con la consulta, así si quieren juntando alguna duda más. O ya quieren cortar, o si tienen ya alguna duda ahora, pregunten ahora. Yo tenía una duda con el tema del parcial. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Sinceramente todavía no lo decimos. Genial. No, pero va a ser por una cuestión de según cuántos problemas les tomemos. Hasta ahora veníamos haciendo, si no me acuerdo, eran 2 problemas y tenían 2 horas. Pero vamos a ver si van a ser 3 problemas y le damos 3 horas. O sea, en promedio generalmente le damos 1 hora por problema. Buenísimo. Y después tenemos 10, 15 minutos para... Sí, le damos 15 minutos para subir el examen. Buenísimo. Por eso, chicos, o sea, el examen, 15 minutos para mí es como que sobra. Hay que sacar, generalmente hay que sacar 4 fotos y crear un archivo. Va a haber las N probabilidades, no sé, si tienen problemas, no sé cómo andan con las conexiones de internet. Una cuestión que con la conexión de internet, chicos, como antes conectados toda una sala durante el examen, siempre a alguien se le ha cortado a internet. Su prioridad es rendir el examen. ¿Bien? Pero donde se les corta internet o se les corta la luz o algo, traten de hacernos llegar, se me cortó el internet, ok, y sigan rindiendo el examen. No pierdan tiempo en hacer malabares con el modem, desconectarlo, enchufarlo, salir con una antena al aire a ver si lo recupera internet. Ustedes sigan rindiendo. Lo único que, bueno, si tienen datos, nos mandan un mail a la cátedra, se conectan. El Moodle es gratis, supuestamente, conectarse con datos. O sea, no les consume datos en conectarse al Moodle. Entonces se conectan al Moodle y nos tiran un mensaje por el Moodle, se me cortó la luz. Listo, ok, sigan rindiendo.
Pero ahora, de alguna manera llegaba. O sea, si tengo un amigo, le mando un mensajito a un amigo que esté rindiendo en ese momento, un compañero de acá de clase, y que no digan, che, no, así a fulanito se le cortó la luz. Pero es requisito que ustedes estén conectados. Y si no, si se desconectan, se les cae, traten de avisarnos. Se me apagó la máquina, cayó un meteorito en el medio de la computadora y se rompió la computadora, bueno, agarro el celular, espero que el meteorito no haya roto el celular y le mando un mensaje a una amiga, a un compañero o a nosotros, por Moodle, ¿no? Lo que les recomiendo, chicos, en el medio del examen, cuando escriban por Moodle, ese día vamos a crear un chat, donde van a estar todos, vamos a crear un grupo, y va a haber un chat de grupo, donde van a estar todos que están rindiendo con nosotros, con los docentes. Ese chat va a ser para dar el presente, o sea, para rendir el examen tienen que poner presente ahí, eso para que nos quede un logueo a nosotros de quién va a rendir. ¿Bien? Si no dan el presente por ahí, por más que después me entreguen el examen, ese examen no se corrige. Así que estén atentos a tener el presente. De vuelta, esto va a quedar todo por escrito y lo van a poder releer. Pero, o sea, yo les recomiendo siempre escríbanos por ese chat, porque ahí vamos a estar todos los docentes. Como nosotros por ahí nos vamos a estar turnando para cuidar, por ahí ustedes me escriben a mí y yo justo estoy, a mí me tocaba cuidar en otro horario, por eso no estoy tan atento en ese momento al celular, por ahí está con una urgencia, decirme eso, che, se me cortó la luz, y me están avisando a mí que yo vengo dentro de una hora. ¿Está bien? Por eso conviene que ese tipo de avisos los hagan por el chat global, que el que esté cuidando lo va a estar revisando en vivo. Y ahora sí, esto chicos, va a una cuestión. Nosotros vamos a pedir que estemos con la cámara, ustedes sabrán por qué les pedimos que estemos todos conectados con la cámara. A mí mi prioridad, chicos, de ustedes, que ustedes aprendan y el examen que lo rinden y lo aprueben. Sabemos cómo es la realidad de la situación hoy en día, sabemos que hay gente que está pidiendo que les hagan ese examen, que les gusta copiarse. Chicos, el que se copia es problema de ustedes. Realmente, si estamos a esta altura de la vida y ustedes necesitan copiarse, al único que le están jugando en contra es a ustedes mismos. Si se les corta la luz, sigan rindiendo y avísennos. No se pasen de vivo, porque yo les doy la mano. Yo me doy cuenta cuando se me agarran del codo. ¿Está bien? No se pasen de vivo con, uy, se me cortó la luz. No damos cuenta. Ya hemos tenido un par que en el laboratorio se han copiado. Así que tengan en cuenta, una vez te damos desaprobado. La segunda podemos ir a causas mayores. Así que nosotros obramos de buena fe y esperemos que ustedes también. Pero les insisto, para los que yo abogo más por las cosas, me trato de poner siempre del lado de que hace las cosas bien. No quiero que pierdan el examen, o sea, que estén nerviosos, rindiendo el examen porque se les cortó la luz, o porque y no puedo estar conectado en la sala. Se les corta la luz, abren la ventana, se sientan al lado de la ventana con la luz del sol y se ponen a hacer el examen ahí. Y no se hacen llegar el examen cuando se haya vuelto la luz. ¿Está bien? De vuelta, insisto, el Moodle a través, si tienen el celular, si todos tienen un celular, espero, pueden conectarse. Tengo entendido, sinceramente no puedo probar porque no puedo, tienen que tener activados los datos, pero no les debería consumir el paquete de datos. Entonces, o sea, y si no tienen paquete de datos no les tendría que cobrar nada. Sinceramente no lo puedo probar porque tengo datos y no tengo forma de controlar si me está descontando o no, porque apenas aprendo datos, alguna aplicación ya se me pone a bajar algo. Pero, o sea, podrían llegar a subir el examen ahí. Es medio lenteja de otra vez subir las cosas del celular, pero se podría. Yo les recomiendo siempre que cuando saquen la foto y tienen la computadora, la suban a la computadora y se desconecten desde la computadora. Porque eso sí, lo he visto, la aplicación funciona bastante lenteja. Y ahora que lo pienso, sí, chicos, si nos tienen que escribir por celular, porque se les cortó la luz, sí, escríbanos personalmente porque los chats de grupo no están en la aplicación del celular. Porque la aplicación fue armada inteligentemente. Ustedes escríbanos personalmente, pero les recomiendo, escríbanle a Miquelina, escríbanme a mí o a Claudia, o sea, a la profesora o a los asistentes. A los tres traten de escribirme. Uno de los tres vamos a estar al tanto, vamos a estar durante el cuidado del examen. Y después una recomendación, esto medio general, cuando estén rindiendo, chicos, sepan manejar sus tiempos, ¿no? O sea, de nada me sirve que me entreguen un problema pipí cucú y estuvieron las 2 horas haciendo ese problema y el otro está en blanco. O sea, si se traban en un problema, sigan con el siguiente. Esto es una realidad, chicos. El día del examen no es el día para venir a aprender. El día del examen es para demostrar lo que saben. Si el problema lo saben hacer, no se deberían trabar. O sea, entiendo que uno se puede trabar para hasta encontrarle la vuelta de cómo este problema se relaciona con lo que vi, ¿no?
Pero una cosa, y esto hay que ser un poco honesto con uno mismo, una cosa es cuando, che, no me doy cuenta cómo encarar este problema, otra cosa es cuando no tengo la más pálida idea de qué hacer acá y estoy esperando una iluminación divina. Pero, o sea, si se les llega a pasar eso, se traban, sigan con el siguiente problema. ¿Está bien? Y si se traban el siguiente, sigan con el siguiente. Y así repitan, vuelvan a empezar. Y repitan hasta terminar. Pero no se queden enfrascados con un problema que no les sale y dejando, uy, para el otro por ahí lo sé hacer y lo hago al final. No, porque por ahí se quedan sin tiempo. O sea, sepan manejar los tiempos. Traten de hacer todo lo que saben. ¿Está bien? Eso se los digo porque nos ha pasado muchas veces que vienen, terminé el problema 1 y ahora no me queda problema para hacer el problema 2. Y los problemas están hechos que si uno lo sabe hacer, o sea, les soy honesto, yo me siento y lo hago, el problema lo hago en 15 minutos. Está bien, yo ya sé el problema, yo ya sé la materia. No voy a esperar que usted me haga el examen media hora. Está pensado, el problema, 1 hora debería alcanzar y sobrar. Si le toma más de 1 hora, es porque seguramente en alguna parte estamos tratando de inspirarnos para hacer algo que no sabíamos. No estén 1 hora buscando inspiración, usen esa hora en resolver el otro problema que por ahí sí lo saben hacer. O sea, sepan manejar los tiempos, porque estamos viendo generalmente, muchas veces ha pasado eso, que estoy en 2 horas haciendo un problema y el otro, nada, en blanco. O sea, no puedo creer que el otro no supiera hacer nada. Entonces, al principio, hagan todo lo que sepan hacer. Y una vez que hicieron todo lo que sepan hacer, ahí gastemos el tiempo en pensar, bueno, esto no sé cómo hacerlo, a ver si me inspiro cómo hacerlo. ¿Está bien? Pero no gasten el tiempo de inspiración en el tiempo que tendrían que estar haciendo lo que saben. Bueno. Chicos, ¿quieren que hagamos un descanso? De elegirlo. Realmente los problemas nos va a decir un punto en particular, más que nada para unificar los resultados. Y después lo que es clásico es que si llegas a tener un conductor, poner el potencial ahí que es 0. Por ejemplo, en las placas paralelas, por ejemplo, como tienen acá el problema 10 y 11, es muy clásico decir, bueno, que en una de las placas el potencial es 0 e integramos de ahí para la derecha o para la izquierda. ¿Bien? ¿Cuál de las dos placas la que más bronca le tengas? Esto para retín mío, yo generalmente donde pongo el origen, una de las dos placas generalmente la terminas poniendo en el origen. Entonces, bueno, en esa placa elegí que potencial 0, pero es una cuestión de practicidad, de retín mío, no sé. Igual que en los libros generalmente también hacen eso. Ahí medio que tenés un poco de libertad. Salvo que el problema te diga explícitamente calcular el potencial poniendo el punto de referencia acá, y si bueno, te lo está pidiendo el problema, o sea, demostrarme que sabes hacer lo que te piden. Pero si no, uno tiene medio la libertad. Pero así, ahí cuidado. Pensá, ahí en realidad te salta la bandera porque si fueras con el mecanismo clásico, poner infinito, vas y lo pones en infinito y pará, acá tengo un logaritmo, esto es infinito, no es 0, es infinito. Y ahí ya te das cuenta que no puedo poner infinito. Tengo que poner en otro lado. Esa es la cuestión. Acá, como tampoco lo podíamos poner en 0, porque en 0 también diverge. En 0 te queda 1 sobre 0. Así que había que poner en otro lado. Y bueno, un punto interesante era justo la interfaz entre el dieléctrico y el vacío. Entonces, para adentro sabés que estás navegando con el campo eléctrico del dieléctrico y para afuera con el campo eléctrico del vacío. O sea, si no tenés un conductor, yo le elegiría que el punto de referencia esté justo en una interfaz, o sea, donde es un cambio de campo eléctrico, de comportamiento. ¿Para qué? Para simplificar la integral. Porque si no, para un lado te quedaría tramos y para el otro lado no. Suponete que le decimos que el potencial vale 0 justo a mitad de camino entre el dieléctrico y el borde del dieléctrico. Entonces, para adentro tenías todo el dieléctrico, pero para afuera tenías un cacho de dieléctrico y después vacío. Entonces, para no hacer una integral tan recomplicada, mejor tengamos que desde el borde del dieléctrico al vacío, para adentro tengo dieléctrico, para afuera tengo vacío, punto. En ese sentido, generalmente uno pone la referencia en esa interfaz. Pero igual, insisto, tenemos total libertad de hacerlo. De ninguna manera eso nos va a cambiar el resultado de campo eléctrico. Sí el potencial, porque estamos cambiando la referencia, pero como el campo eléctrico depende del gradiente, con ese punto de referencia lo único que estamos cambiando es la constante. O sea, al gráfico del potencial lo estamos corriendo para arriba o para abajo, pero de ninguna manera eso altera la pendiente del potencial, que es lo que nos interesa para calcular el campo eléctrico. Es por eso que siempre está definido menos una constante y tenemos esa libertad de elegir la constante. Porque a fin de cuentas, como lo que nos interesa es el campo, no me interesa cuánto vale esa constante. En los problemas generalmente uno trata de siempre sistematizar, ¿viste? Elegir siempre el mismo, pero una cuestión para que cuando, no sé, estemos comparando resultados, podamos compararlo, porque si vos pusiste la referencia en un punto y yo la puse en el otro, nos va a dar resultado distinto, ¿no? Por eso la insistencia en tener alguna especie de convenio. Pero con los planos y los cilindros se complica un poco más.
Generalmente va a depender mucho de cómo sea la distribución del problema en cuestión. ¿De acuerdo? Claro, entiendo. Bárbaro. Gracias. Ah, Y hablando también de potencial, tenía una duda con el tema de que en las diapositivas, en un momento, creo que en la clase anterior, para encontrar bueno, no encontrar porque todavía no habíamos encontrado el vector P, ahora no me acuerdo el nombre, calculaba el potencial como, bueno, la suma de la carga superficial, lo que aportaba, más la suma de la densidad polarizada. Integraba sobre superficie y volumen, sobre... no, me está diciendo el problema 4 de la guía. ¿Eso es integral? No, me refiero a una parte de la diapositiva para calcular el potencial mediante diferenciales de dipolos, digamos. En una parte de la diapositiva habla de eso, para calcular el potencial. No, a ver, para un segundo, ¿no? La clase del martes me está diciendo, ¿no? Creo que sí. Ahora un segundo, estoy buscando ahí la diapositiva. Creo que es esta. Esto de acá. Esta de acá. Claro, a eso me refiero. Claro, ¿cómo define el potencial de un dieléctrico continuo a través de la polarización del mismo? Luego, en la siguiente diapositiva encuentra que, bueno, que tiene el potencial y tiene un aporte de la superficie y del volumen. Ese potencial encontrado solo se refiere al potencial del dieléctrico. A eso, por su posición, habría que sumarle la carga externa. Si yo quisiera calcular el potencial... sí, no se suele hacer así. Es complicarme por complicarme, pero es para entender que es solo para el eléctrico. Claro, o sea, vos acá únicamente estarías calculando el aporte del potencial de las cargas de polarización. Efectivamente, si tuvieras cargas libres, también tendrías que calcular el aporte del potencial de la carga libre. Sí. Claro. Usualmente haría la integral de línea por el camino más simple y ya está. Claro, exactamente. Bueno, no, sí, es cierto que si tuvieras todas las cargas y vos quisieras calcular el potencial, lo tendría que hacer de esta manera. Sí, se podría. Pasa que en realidad este camino está hecho más que nada para introducir el concepto de la densidad de polarización superficial y volumétrica. Por cómo te queda la expresión del potencial, viste que la lográs dividir en esas dos integrales de superficie y de volumen, entonces como que ahí lo que decís, entonces estas dos integrales, todo este factor, el P por la normal y el divergencia de P, deberían coincidir con los valores de sigma y de rho, y por eso se llama sigma y rho de polarización. Pero en realidad es por ahí más a un motivo, no te diría educativo, desarrollo de la teoría, se plantea esta integral, más que por un fin práctico para poder calcular el potencial total. Pero sí, efectivamente, si vos quisieras calcular el potencial total, ahí únicamente estás calculando el que le aporta las cargas de polarización. No estás teniendo en cuenta lo que aporta al potencial las cargas libres. Eso lo podría... Pero bueno, no hay problema, lo haces por aparte, calculás ese potencial y la suma de todo te daría el potencial total. Claro. O sea, el principio de superposición sigue valiendo. Es como si tuvieras 3 cargas puntuales, calculás el potencial de cada una de las 3 y después sumás. Acá, bueno, tenés unas cargas de polarización superficiales, unas cargas de polarización volumétricas y cargas libres. Calculás el potencial de cada una y sumás todo. Siempre con la precaución de que esté todo en el mismo sistema de referencia, con el mismo sistema de coordenadas, ¿no? Y con unas lindas integrales. Sí, le va a quedar... Sí, en realidad asusta mucho, porque cuando empiezas a reemplazar las cosas, seguramente no te van a quedar tan terribles. Pensá que, por ejemplo, cuando el dieléctrico es lineal, es muy clásico, o sea, depende mucho de la geometría, pero por ejemplo, que la volumétrica sea cero. Por cómo se va distribuyendo la carga, es un clásico que esa se te anule. De vuelta, depende mucho de la simetría del problema. Si tienen simetrías extremadamente rebuscadas, puede ser que esa te dé distinto de cero. O con dieléctricos no lineales. Dieléctricos no lineales casi seguro que te da distinta de cero. Pero sí, habría que ver cómo te queda y por ahí no es tan terrible. Pasa, acá tenés el caso más... Esa fórmula, como está escrita ahí, es la fórmula general. Y obviamente, mientras más general uno escriba la fórmula, más peliaguda es la cosa, ¿no? Pero uno, viste, lo mismo con la ley de Coulomb. El R menos R' dividido R menos R' al cubo, diferencial de carga, es un bardo, pero cuando empieza esto es 0, este vale 1, esto vale acá, empezás a pasar y te queda una integral que a veces son repavos.
Otra vez quedan integrales, señoras integrales, ¿no? Pero bueno, depende mucho del problema en cuestión. Chicos, perdón, un detalle que me acabo de acordar de la clase de hoy, del video. Había un error en el video, por ahí se dieron cuenta porque al final lo terminé diciendo bien, pero vieron acá. Acá estoy viendo. En el video de la clase de hoy, cuando hablaba de la constante dieléctrica, esta tabla, vieron que acá les muestran las constantes dieléctricas de los distintos materiales, que son constantes adimensionales, y esta otra columna es acá lo llama dielectric strength, o la fuerza dieléctrica, en español generalmente se denomina rigidez dieléctrica. En el video, constantemente esto lo llamaba constante dieléctrica, cuidado, no, la constante dieléctrica es esta, la primera columna, con la segunda. La tercera columna, que tiene unidades, unidad de campo eléctrico, es la rigidez dieléctrica. ¿Bien? Eso, o sea, en el video la explicación de lo que era correcto, pero lo llamaba constante dieléctrica. No, eso es rigidez dieléctrica. Que es qué tan grande puede ser el campo que soporte ese medio antes de volverse conductor. Por ejemplo, ¿vieron el video del Van der Graaf, del laboratorio? El Van der Graaf, cada tanto se escuchaba el chispazo. El Van der Graaf acumula carga arriba del lomo, pero no acumula infinitamente carga. Llega un punto que la carga que acumula es tan grande que ya el aire se va polarizando, se polarizó, pero llegó un punto que se rompió, se ionizó el aire, y el aire ionizado, o sea, cuando tiene el protón cargado y tiene electrones dando vuelta, ese aire es conductor. Ahora el Van der Graaf es capaz es como si estuviera con un cable conectado a tierra, y se descarga. ¿Está bien? Eso es lo que llamamos la rigidez dieléctrica, es cuando, qué tan grande tiene que ser ese campo en el aire para que ahora el aire se vuelva conductor, y así para el material que sea. O sea, por ejemplo, cuando cae un rayo, lo que ocurrió es que la diferencia potencial entre la Tierra y las nubes fue tan grande que generó un campo eléctrico capaz de romper la rigidez dieléctrica en todo ese camino por el cual recorrió el rayo. Imagínense la intensidad de ese campo eléctrico, ¿no? Pero bueno, volviendo, en el video lo llamaba constante dieléctrica, es rigidez dieléctrica. ¿Bien? Fíjense que igual si leían la tabla se daban cuenta al toque porque la constante dieléctrica claramente lo dice acá arriba, es dielectric constant, eso no había duda ni en la traducción, creo. Acá le llaman strength, esto se traduce más literalmente como fuerza, pero en los libros generalmente la llaman rigidez. No sé, por ahí porque fuerza dieléctrica no quedaba muy bien. No. Ese es un detalle nomás para tener en cuenta, si quieren, cuando revean el video, presten atención a eso. Y bueno, esto sí, no sé si se los dije hoy, pero bueno, está el video, visto que la constante dieléctrica se define como el cociente entre las dos permitividades. De acá se ve claramente que la constante es siempre un valor mayor que 1, porque la permitividad de los medios es siempre más grande que la permitividad del vacío. ¿De acuerdo? Claro, que es justamente por eso que el campo eléctrico adentro del dielectro es menor que afuera. Exactamente. Ajá. Exactamente, sí, sí. Después, representar los resultados en términos de la constante dieléctrica o la permitividad del medio es indistinto. O sea, podría tener que el campo sea, no sé, 1 sobre 4 pi K por epsilon 0 o 1 sobre 4 pi por epsilon. Es indistinto en realidad. Las dos representaciones son correctas. Generalmente yo les recomiendo, representen el resultado en el dato del problema. Si ustedes están enunciando, tenemos una carga puntual dentro de un dieléctrico de constante dieléctrica K, dejen el resultado en función de K. Le dicen que tiene una permitividad epsilon 1, por darle un nombre, dejan en términos de epsilon 1. Pero la realidad es que es indistinto. Dejar K por epsilon 0 o epsilon es lo mismo. ¿Bien? Nomás sean consistentes más que nada con el dato que les da el problema. Es bastante normal, creo, bueno, varía, pero por ahí creo que en la mayoría de problemas trabajamos con la constante dieléctrica más que con la permitividad del medio. Porque así es como que uno ve fehacientemente que hay un medio, ¿no? Además es más fácil de estudiar porque K es un número que está siempre 1 o más grande. La permitividad es el valor de permitividad. La permitividad del medio es más grande que epsilon 0, y por ahí el epsilon 0 es un número que uno siempre tenga en la cabeza. En cambio, la otra, el permitividad del vacío es 1, y el resto es mayor a 1. Bien.
Chicos, mañana, o sea, fíjense, el cuestionario de mañana no es de toda la guía, es de los temas que vimos esta semana, o sea, propiedades dieléctricos y ley generalizada de Gauss, básicamente. ¿Bien? O sea, todo lo que sea capacitancia, energía de medio continuo, lo vamos a dejar para el próximo parcial. No sé si va a entrar para el próximo cuestionario, o sea, para el próximo cuestionario ya sea la parte de circuitos. Después se los avisamos, después del parcial les avisamos como el próximo cuestionario. O sea, acuérdense que la semana que viene es parcial, la otra es recuperatorio y recién la otra, si no me equivoco, es el cuestionario. El cuestionario para ya el segundo parcial. Las 2 Después, semanas siguientes ya no van a haber cuestionarios entonces. claro, sí, las semanas que hay parcial no hay cuestionario. Déjame pensar. Sí, creo que no, porque estoy pensando con la parte de termo, siempre la parte de termo como queda condensada. Me parece que no, igual pasa que en termo tenemos un solo cuestionario. No, tenemos dos, pero me parece que el cuestionario de termo, ahora no me acuerdo, sinceramente. Para que busco el cronograma. Sí, o sea, la semana que viene tenemos parcial, la otra recuperatorio, la siguiente arrancamos con cuestionarios. La guía para el segundo parcial son solo 3 cuestionarios, después parcial, recuperatorio y cuestionario, hay un solo cuestionario para la guía 3, para el tercer parcial. Bien. Dando acá, esto que charlamos acá al final, de si el dieléctrico fuera no lineal, y entonces tenemos la polarización, podemos calcular a E por este camino, sabiendo que D es 0 y de la definición de D podemos sacar E, o calculando las cargas de polarización y usando la ley de Gauss normal. Entonces, ese lo pueden hacer para el problema 7 y van a ver que no es tan complicado. Y además lo que tiene bueno ese problema es que pueden controlar que haciéndolo por el camino tiene que quedar lo mismo, así que deberían estar bien lo que están haciendo. Y yo les recomendaría entre los problemas 5 y 9, háganse el 7, ponele, y algún otro, mírense. Y traten de decir, mirar el problema 10 me parece más interesante, porque es como el que engloba todo. Y casi cualquier duda que le vaya saltando, lo pueden aprovechar ahora en la consulta y sacárselas. ¿Bien? Les recomiendo, si ven que ya le agarraron la cancha o no hicieron muchos problemas en simetría cilíndrica, repasen simetría cilíndrica, digo, porque no es tan difícil, pero la realidad es esto, es que si resolvieron todos en esférica y de repente desaparece un cilindro y nunca lo resolvieron, es un clásico que no sepan qué hacer. Así que revisen, por ejemplo, creo acá en la guía 3 pueden ver un problema como el problema 9. Ahí tiene uno de simetría cilíndrica y ya tiene el ejemplo. ¿Pasa el problema 9? ¿Quién quedó? Bueno, el problema 9 es el de la punta, la realidad. Si quieren practicar un problema de cilíndricas, una variante, pueden buscar en los libros, en el software está lleno de problemas propuestos. Pero si no, agarren, por ejemplo, un problema como el 8 de la guía y planteen que en vez de estar en una superficie volumétrica, en una superficie esférica, piensen que esa superficie sea cilíndrica. Y que, por ejemplo, el problema 8 le dice que la densidad es A sobre R. Bueno, piensen que ese R sea el R de cilíndrica, entonces tiene un cilindro infinito que su densidad decrece a medida que se alejan del eje. Y resuelven coordenadas cilíndricas, una variante del problema, para practicarlo, digamos. ¿No? Eso, no dejen de hacer algunas cilíndricas, y les insisto con el problema 10 porque ahí tiene uno en geometría plana, ¿no? Generalmente, la geometría esférica es la que más usa como ejemplo y la que uno más practica, y es donde más cancha tiene, y las otras es como unas de islas relegadas y no son tan difíciles, pero de vuelta, si nunca la practicaron, puede ser complicado. Así que aprovechen esta media horita y si no hicieron algo,